Seguimos con este recuento anual. Estamos en mayo, a mediados de mayo se dio una noticia que pues, la verdad nunca pensé darle. No lo podía creer cuando me empezaron a llegar las primeras informaciones y las imágenes, pero era verdad. El sábado 17 de mayo, el heroico buque escuela Cuauhtémoc, el histórico, chocó contra un puente. El puente de Brooklyn, además, era remolcado para zarpar y salir de Nueva York. Hubo un cadete muerto, un marino muerto, un integrante de la tripulación y 20 heridos. Así lo narraba, minuto a minuto, Ariel Mustazos en Nueva York. ¿Cómo se dieron los hechos en términos del tiempo, la cronología? Venga. A las 8:20 de la noche empezó, del 17 de mayo, el barco empezó, digamos, a salir del puerto, auxiliado, están ya reconociendo que estaba auxiliado por un barco remolque. Tras partir, su velocidad se incrementó a 6 nudos y después el barco remolque utilizó radiocomunicación para pedir a otros 4 barcos que estaban en el área para pedir que lo auxiliaran, lo cual pues obviamente quiere decir que estaba rebasando sus capacidades en la operación, la maniobra. A las 8:24 el buque golpeó la parte inferior del puente. A las 8:27 se detuvo totalmente y a las 8:30 de la noche las autoridades llegaron al lugar. No saben todavía si el barco cuenta con algún dispositivo de grabación hasta que logren abordar el buque. Por supuesto nos referimos al buque Escuela Cuauhtémoc y también al barco remolque, pero ese no han tenido problema en checar los registros, no dijeron nada de esos registros todavía. No han podido entrevistar al capitán del buque Escuela Cuauhtémoc, ni tampoco al capitán del barco remolque. No validan la información que dio la Policía de Nueva York, ni tampoco la niegan en el sentido de que hubo una falla del motor y que el barco podría haber sido arrastrado por la corriente debido a esa falla del motor. Dijo que van a mover pronto el buque Cuauhtémoc a un astillero y que están viendo asegurar los mástiles rotos para poderlo mover y finalmente que reconocen que 179 personas, nosotros tenemos la información de la embajada de que son 180, pero bueno, una más, una menos, han regresado ya a México en el vuelo de anoche y que la tripulación del barco que se quedó aquí para moverlo al astillero y para seguirlo operando. En la Escuela Naval Militar en Veracruz se rindió homenaje de cuerpo presente a la cadete América Yamilet y al marino Adaljair Maldonado, en el que estuvo el resto de la dotación de ese crucero de instrucción que fue interrumpida por la tragedia. Hace unos momentos arribaron ya a estas instalaciones los cuerpos de los jóvenes que lamentablemente fallecieron en este accidente ocurrido el pasado fin de semana con el buque Escuela Cuauhtémoc. Se trata de los jóvenes que viajaban a bordo de esta embarcación, de este velero. Te comento, Joaquín, unas 4 camionetas Suburban escoltadas por unidades de la Secretaría de Marina Armada de México salieron de estas instalaciones que se ubican a mi espalda. ¿Qué es lo que sigo, Joaquín? Bueno, los cuerpos de Adal Jair y de la joven América Yamilet fueron trasladados a las instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar ubicada en el municipio de Alvarado. Ahí se les rendirá un homenaje. Lo que tenemos entendido, Joaquín, es que el homenaje se llevará a cabo por ahí de las 6 de la tarde. En un principio se había dicho que a las 3 de la tarde, después cambiaron la hora. Al parecer hubo un retraso con el vuelo que llegó procedente de la Ciudad de México con los restos de estos jóvenes. Bueno, ahí en la heroica Escuela Naval Militar se les rendirá el homenaje. También estarán presentes los cadetes que sobrevivieron y también sus familiares, Joaquín. Pues ya finalmente están en tierras mexicanas, en tierras veracruzanas, los cuerpos de estos jóvenes. Recordar, América Yamilet es originaria de Jalapa, de la ciudad capital del estado de Veracruz. Una vez concluida esta ceremonia, será su cuerpo trasladado a la capital del estado, donde ya sus familiares le rendirán los funerales correspondientes. Tenemos entendido que sus papás se encuentran ya aquí en tierras veracruzanas a la espera de encontrarse con los restos de su hija. Y por el otro lado, el joven Adal Jair es procedente del estado de Oaxaca. Él era marinero, él trabajaba en el barco, él será trasladado a su estado de origen. Pero bueno, Joaquín, pues es el reporte que tenemos al momento.
Yo insistía en que el piloto práctico de la autoridad del puerto de Nueva York tenía el control total de la maniobra del Cuauhtémoc al zarpar, por supuesto. Además necesitaba 2 remolcadores y tenía uno. El 20 de mayo, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, revelaba que el piloto portuario tuvo poco tiempo para maniobrar al Cuauhtémoc. El buque Cuauhtémoc tiene una misión de adiestramiento y además es un embajador. Entonces, todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. Y en particular, en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medios se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta. Entonces, el piloto hace lo que considera necesario para maniobrar con seguridad el buque. En el caso del accidente, la Agencia de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos, la Guardia Costera, los ajustadores de los seguros van a determinar cuáles fueron las causas y cuáles son las responsabilidades. El piloto entonces sí tuvo tiempo para alertar antes, secretario. No podemos definirlo en este momento. Tuvieron entre 80 y 90 segundos para poder reaccionar. Entonces no podemos decir, hay que analizar si ese tiempo fue suficiente de acuerdo a las condiciones de viento, corriente y distancias. ¿Alguna fecha, secretario, para tener algún informe preliminar de parte de la Secretaría de Marina? Nosotros estamos en coordinación con las autoridades de los Estados Unidos. Pensamos, de acuerdo con la Junta de Seguridad del Transporte de Estados Unidos, al menos necesitamos 30 días para tener una información preliminar. Quiero señalarle esto. Un evento que hubo del buque escuela Juan Sebastián Elcano de la Armada de España, que al llegar a Nueva York le hizo este homenaje de solidaridad, ¿sí?, de hombres de mar a mar, a las víctimas y al Cuauhtémoc. Esto fue conmovedor. Aquí hablé con el capitán Jesús Alberto Aguirre, quien me explicó cuáles son las funciones del piloto del práctico, confirmando lo dicho. Dígame, capitán, ¿qué es lo que hace un práctico? ¿Qué es lo que hace un piloto? Bueno, el piloto o práctico se dedica a las maniobras de entrada, salida, atraques y desatraques de todos los puertos, tanto en México, Estados Unidos y en cualquier puerto que sea a nivel mundial. Ellos son los especialistas para hacer toda la maniobra en los puertos. Atraque, desatraque, arribos, entradas, salidas. Ellos tienen prácticas, ¿verdad?, para hacerse piloto, conocen las condiciones del puerto, las condiciones locales del viento, las mareas, las pleamares, las bajamares. Entonces ellos son los encargados de hacer siempre las maniobras. Bien, son los que salen en una lancha, casi a mar abierto, en los puertos, y suben por la escalerilla y llegan al puente de mando. Cuando llega el barco, y se encargan de toda la operación hasta que atraca el buque, ¿no? Es correcto, así es. Ellos tienen una lancha de transporte, se ponen de acuerdo en una posición de latitud o longitud, ya sea la boya de recalada o un poquito más, donde consideren las condiciones más seguras para su embarque. También le dicen al capitán del buque la velocidad a la que deben de ir navegando para ellos embarcar. Una vez que están a bordo, pues empiezan las indicaciones, ¿verdad?, de la entrada, Eh, para estar dando
que esta entrada al cruce de Escollera sea lo más seguro. O sea, lo mismo hacen para la salida, ahí sí se suben en el muelle, sacan al barco y ya cuando ya está seguro, se bajan por la misma escalerilla, la misma lancha y se regresan. Es correcto, así es. El embarque del piloto es en el muelle, hace toda su maniobra y una vez que considera el práctico que el barco no va a haber ningún peligro y que pueda hacer su franquía, ellos desembarcan y el barco queda ya a una navegación segura. El accidente del buque escuela Cuauhtémoc en Nueva York fue una tragedia que la verdad aún no me lo puedo creer, pero volvería a navegar. Hubo 2 jóvenes marinos que no tendrían que haber muerto. La investigación estaba en marcha y el primer dictamen estaría listo, se informó en junio.